Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Qué les parece que vamos a orar? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y gracias porque sabemos que tú tienes una palabra poderosa para nuestra vida en esta mañana, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dé esta palabra, Señor, y llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tú tienes algo hermoso para tus hijos, Padre, y que tú eres el que nos da la esperanza, el que nos da, Señor, día con día ese amor para seguir adelante. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amado, yo le puse a este mensaje: perseveremos a la victoria. Y quiero decirte por qué. Porque fíjate que esta semana yo le comentaba a Roberto que escuché en los noticieros, especialmente en un noticiero que tuvieron como un debate, y estaban ellos asombrados por todo lo que estaba sucediendo. Decían, es que no podemos creer que haya tanta maldad, que esté pasando tantas cosas tan fuertes y que además la gente esté tan agresiva. Y no nada más los adultos, ya también los jóvenes están agresivos, están con este coraje, con este dolor en su corazón, y lo están reflejando a través de actos, pues delitos y todo esto, ¿no? Y la verdad es que yo escuchaba, pero ellos decían, es que no lo podemos creer, no podemos entender por qué está pasando esto, por qué está sucediendo esto, ¿no? Y bueno, yo pensaba que pues realmente nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que todo esto está escrito, que el Señor ya nos había dicho que esto iba a pasar. Te pido por favor que me acompañes a Mateo 24. Vamos a leer del versículo 10 al 14, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y yo pensaba en esto, ¿no? En lo que es el perseverar, en lo que es el continuar a pesar de todo lo que escuchamos, a pesar de todo lo que vemos, a pesar de todo lo que oímos a nuestro alrededor, todas las cosas que están pasando. ¿Cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos seguir adelante hasta la victoria? Hasta conseguir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y cuando estaba estudiando yo lo de las 7 iglesias de Apocalipsis que el Señor puso en mi corazón que estudiara, me sorprendía mucho. Yo le decía, Señor, ¿por qué quieres que yo pues hable de esto, ¿no? ¿Por qué quieres que yo les hable de las 7 iglesias? Y el Señor me mostraba que Él es tan real y la palabra de Dios es tan vigente, que fueron escritas estas cartas a estas iglesias como a nosotros. Hoy en día nosotros estamos aquí hablando del Señor. Y estas iglesias, estas cartas no pasaron de moda jamás. Tú las puedes leer y te das cuenta de que estas iglesias tenían problemas reales como tú y como yo, como todos nosotros. Y además me mostraba que estas iglesias tenían personalidades diferentes dentro de ellas. Así como vimos la iglesia de Filadelfia, una iglesia que guardaba su palabra, el Señor me mostraba dentro de mi iglesia hay gente que guarda mi palabra. También, así como la Odisea, que hay gente que tiene un pie en el mundo y un pie aquí adentro, que son tibios. Y también como los de Éfeso, que son personas que tienen muy buena doctrina, pero no están en el primer amor. Y esto que yo te quiero compartir hoy acerca de la iglesia de Esmirna, realmente impactó mucho en mi vida, porque es una iglesia que tiene también una personalidad. Le podemos llamar la iglesia atribulada, la iglesia de Esmirna. Y yo te quiero compartir esto porque el Señor me mostraba, dentro de mi pueblo hay gente que está atribulada, hay gente que está pasando por tribulación,
Hay gente que está pasando por dolor, por sufrimiento, incluso por persecución. Persecución incluso de gente, de familiares y de gente que está muy cerca de ellos. Y me mostraba el Señor cómo puede cambiar nuestra vida en un momento. Hay gente que se casa diciéndose que se ama y a los pocos años se divorcian y se odian y se persiguen y solamente hay guerra y tribulación entre ellos. Entonces, esto que está pasando en Esmirna también está pasando en medio de nosotros. Hay gente que está con estos problemas, hay gente que está sufriendo tribulación, hay gente que necesita sentirse fortalecidos por Dios. Y yo te pido que me acompañes, por favor, a Apocalipsis 2. Vamos a leer Apocalipsis 2. Versículo 8 al 11, que este es nuestro pasaje clave del día de hoy. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Quiero irlo desglosando, este pasaje, que realmente es muy hermoso todo lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Y voy a empezar con el versículo 8, que habla, dice, el primero y el postrero. ¿De quién está hablando? Solo hay uno que es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Solamente uno. ¿Quién es Jesús? Solamente uno murió y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna a todos nosotros. Jesús mismo está hablando esta carta directa a la iglesia. Y esto me llenaba de emoción, porque decía: Señor, es que tú mismo nos estás diciendo que contigo tenemos la esperanza. Que tú, a pesar de la tribulación, a pesar de las situaciones difíciles, contigo vamos a estar, tú estás con nosotros. El Señor mismo es el que nos da esta palabra. Y en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna era una iglesia que no estaba económicamente muy bien, pero les decía el Señor: pero tú eres rico porque me tienes a mí. Tú eres rico porque tienes la palabra. Tú eres rico porque yo estoy contigo. No tienes por qué sentirte pobre, porque yo estoy contigo. Entonces, ¿cómo cambia el Señor nuestra mentalidad, nuestra perspectiva de lo que es la pobreza o la riqueza? Tal vez tengas necesidad de algunas cosas, pero tú eres rico. Tú eres rico porque el Señor está contigo. Y porque el Señor va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero muchas veces tenemos que pasar esas tribulaciones en nuestras vidas. Y Él habla de esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que dice sinagoga de Satanás. Este versículo es un versículo muy difícil de interpretar para muchas personas, porque tiene como muchas cosas que incluso yo estuve leyendo, y muchos estudiosos dicen que la interpretación no es la correcta. Pero yo te quiero dar la interpretación que el Espíritu Santo sé que nos quiere dar en esta mañana. El Espíritu nos quiere llevar a entender esto que está hablando. Y te voy a empezar a desglosar lo que quiere decir blasfemia. Porque eso, la verdad, cuando lo leí me impactó mucho, que quiere decir vilipendio. Y el vilipendio quiere decir despreciar con las palabras los actos o los gestos a otra persona. Esto quiere decir blasfemar, despreciar.
Cuando Dios te habla y tú obedeces, no estás despreciando su palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando Dios te da una palabra y te dice, hijo, esto es lo que tú tienes de hacer, lo que yo quiero que tú hagas, y tú lo haces, estás obedeciendo, no estás despreciando. Pero hay gente a la que se le invita, se le habla de la palabra de Dios, se les dice, mira, el Señor es la esperanza, es el camino, es la verdad, es la vida. No quiero saber nada, no me interesa. O incluso atacan a las personas que están hablando de Jesucristo. Se van en contra, las desprecian, las humillan, las persiguen. Estas personas están blasfemando en contra de lo que el Señor está diciendo. Y más adelante nos dice que era una, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ese original de sinagoga fue lo que más me impactó, porque ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir una reunión de personas, una asamblea. Pero dentro de ese original griego quiere decir iglesia cristiana. Entonces, ¿qué está pasando dentro de las iglesias? Está habiendo persecución, está despreciándose la palabra de Dios incluso dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar lo que yo quiero. Porque yo quiero que a mí me digan lo que yo necesito, lo que yo quiero oír. Pero cuando alguien me confronta o alguien me dice una palabra que sacude mi vida, entonces no, es que esto no es para mí. Mejor me voy a buscar donde me digan que todo está bien, no pasa nada, mira, tú puedes seguir haciendo las cosas que haces, aunque estés mal, tú sigue adelante, no pasa nada, Dios te ama, pero tú sigues en pecado, sigues haciendo las cosas que generalmente sabes que no debes de hacer. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque se les ha dicho, hermano, no puedes vivir en fornicación, tienes que casarte, tienes que tener una relación conforme a la palabra de Dios. Y no soportan escuchar esto porque no es que se enojan, se van. ¿Qué están haciendo? Están despreciando, están haciendo a un lado lo que Dios les ha hablado, lo que Dios les está diciendo, porque no se los dice el pastor, se los dice la palabra. El Señor es claro con todo lo que nos habla aquí. Entonces, esto que estaban viviendo ellos era una persecución, incluso dentro de los mismos cristianos. Estaban viviendo de los judíos, estaban viviendo de la gente que no conocía al Señor, incluso de los de adentro. ¿Por qué? Por querer depender y las cosas que Dios dice en su palabra, por querer guardar, por querer verdaderamente cumplir lo que Dios les estaba diciendo. Entonces esto es muy impresionante y muy impactante, y impactó mucho mi vida porque realmente yo no entendí esta parte. O sea, yo siempre la asociaba con que los judíos atacaban a los cristianos, pero realmente hay mucha persecución incluso dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, si tú no estás de acuerdo, atacas a las personas. Hay pastores que atacan a pastores, hay ovejas que atacan a pastores y así viceversa. Y esto no es lo que Dios quiere. Esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces vamos a ver el versículo 10 que sigue. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este original de probados es probar objetivamente. Quiere decir también disciplina. Es necesario que como hijos tengamos que ser probados y disciplinados. ¿Por qué? Porque esto purifica nuestro corazón, lo limpia de todas las cosas que no son correctas, hace a un lado las cosas que no deben de estar en nuestro corazón. Si tú estás siendo atribulado y probado y tienes una situación difícil en tu vida, es porque el Señor te ama y está limpiando tu vida, tu corazón, y te quiere llevar a otro nivel de adoración con Él, a otro nivel de
Señor me mostraba el caso de Job. Job, que la Biblia dice que era un hombre justo, pero él tuvo que pasar por una prueba muy difícil. Muy difícil. Perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, todas sus riquezas. Él era un hombre muy rico. Perdió todo, y lo perdió en un segundo. En un momento, en un día perdió todo. Y perdió también su salud. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos de Dios. Rechazamos lo que Dios nos está diciendo, de que seamos perseverantes, de que sigamos adelante, o nos vamos, o nos regresamos al mundo. Al final de la vida de Job, del libro de Job, cuando el Señor, antes de que lo sanara, antes de que le regresara todo lo que el Señor le quitó, Job habla y le dice: Señor, es que yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros podemos ver a una Esmirna atribulada, a una iglesia atribulada, a una iglesia con gente que estaba pasando por dolor, por sufrimiento, por rechazo, que tal vez sus mismos familiares lo estaban rechazando, que tal vez las personas que tú amabas se voltearon en tu contra y ahora te están rechazando. Y eso causa dolor, causa sufrimiento que tú no puedas ver a tus hijos adorando a Dios, sino que los veas rechazando la palabra de Dios. Y el Señor les dice: sé fiel, y yo te voy a dar la recompensa. Si tú eres fiel hoy con el Señor, si tú decides ser fiel hoy con el Señor te va a dar lo que tu corazón está anhelando, lo que tú le estás pidiendo. Porque el Señor te lo está diciendo: sé fiel, comprométete, búscame con todo tu corazón. Y a pesar de que lo que estás pasando, no importa la situación, no importa la circunstancia, sé fiel. Yo te voy a dar esa corona, yo te voy a dar esa recompensa que tengo para ti. Amén. Y también tenemos el ejemplo de Pedro, que Pedro también, el Señor se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para sacudirte, pero yo estoy rogando para que no falte tu fe. Y después de que vengas, después de que pases toda esa prueba, le dice el Señor, confirma a tus hermanos. Ayúdalos también a ellos a que también entiendan que las pruebas los van a llevar a ver las cosas de una manera diferente. Que me van a amar más, que se van a acercar más a mí, porque van a clamar a mí en medio de esta situación. Y cuando el Señor permite que el enemigo toque nuestra vida, o sacude nuestra vida, o se involucre en situaciones que nos afectan, es porque también nosotros muchas veces nos alejamos del camino de Dios. Nos apartamos de la voluntad de Dios. Dios nos habla con su amor y misericordia todos los días. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces nos apartamos de esa palabra del Señor. Entonces el Señor tiene que ir por nosotros y traernos, y muchas veces luchamos. Entonces el Señor tiene que, a veces como a las ovejitas, romperles una patita para que las pueda cargar, regresar y ya no se estén brincando, sino que se queden dentro del redil. Así entienden, dice el Señor, a través de una tribulación, a través de un dolor. Entonces vemos que le dice al Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré esa recompensa. Continúa diciendo en el versículo 11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Me acompañas por favor a Apocalipsis 21? Aquí claramente nos explica la palabra de Dios lo que es la segunda muerte y a qué se está refiriendo. Apocalipsis 21 del 7 al 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué dice? Que es la muerte segunda. Todas las personas que han rechazado al Señor, todas las personas que no quieren seguirlo, que no quieren meterse a esa bendición de recibirlo como su Señor y Salvador, que el Señor les ha hablado con misericordia, con amor, va a llegar un momento en el que van a tener esta segunda muerte, que es en el lago que arde con fuego y azufre. Y es verdad, es realidad. Nadie está mintiendo, nadie está amenazando. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Y si creemos que la palabra es verdad, todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad. Y el Señor mismo lo está diciendo. Dios nos está diciendo que si nosotros vencemos, Él nos va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y no vamos a sufrir daño. No vamos a sufrir daño. No vamos a sufrir la muerte segunda. Si somos obedientes, si verdaderamente vencemos. Y quiero explicarte ahorita un poquito acerca de eso, del ser vencedores en el Señor. Y por eso le puse a este mensaje este título. ¿Cómo podemos perseverar y tener la victoria en el Señor? ¿Cómo podemos seguir adelante a través de tanta tribulación? ¿Cómo podemos seguir adelante a través de tantas situaciones difíciles? Y fíjate que yo veía como una carrera, como un maratón. Y entonces me metí a investigar un poquito acerca del maratón. Y es una prueba de resistencia que dura aproximadamente 4 horas. Los maratonistas recorren 42 kilómetros, 195 metros. Entonces es la mayor prueba de resistencia de los Juegos Olímpicos. Y el Señor me mostraba que esto es lo que muchas veces es nuestra vida, nuestra carrera en el Señor. A veces es una prueba de resistencia. A veces estamos cansados ya. A veces decimos, ya no puedo con este problema, ya no puedo con esta situación, ya no puedo con esta situación con mi esposo, con mi matrimonio, con mis hijos, estoy cansado, me quiero salir de esta carrera, ya no quiero continuar. Y les pido por favor si me pueden poner el video. Mira, quiero que por favor me acompañes a ver este video y que te imagines que tú eres el que está corriendo, el que está vestido de blanco. Si me lo puedes poner, por favor. ¿Ves el que dice el número 26 que va corriendo? Y atrás viene el 25. ¿Tienes el audio, Vir? Dice la palabra en Primera de Corintios, te voy a leer, Primera de Corintios 9:24, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si te fijas, va entrando, es el 233, perdón.
de rojo, ya no puede más. Y se frena. ¿Y qué le dicen los demás? Sigue adelante, todavía no terminas. Tú eres ese de blanco. Y vas a llegar a la meta. Y vas a ser vencedor. Muchos ya no van a poder. Se van a cansar. Y al final van a llegar. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, el versículo que te acabo de leer, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Esta palabra que Pablo les daba a los corintios, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, de vencedores. No corran sin propósito, les decía. Y te quiero contestar precisamente esta pregunta que te hice: ¿cómo podemos perseverar y tener victoria? Dándote 4 puntos muy sencillos. El primero, que el mismo Pablo nos dice, es: corre para ganar. Corre para ganar. No te conformes. No te conformes. Si tú te esmeraste para obtener una carrera, un trabajo, incluso cuando ya te ibas a casar, te esforzaste por darle a tu esposa lo que necesitaba, o simplemente cuando la estabas conquistando, todo lo que hacías para que ella se enamorara de ti. Le dabas detalles, le decías cosas. Todo esto hizo que te implicó un esfuerzo. De la misma manera, Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él, que demos todo por Él, que nos enamoremos de Dios, que corramos esta carrera verdaderamente para ganar, que seamos constantes, que no nos conformemos. Tú te puedes conformar con venir todos los domingos nada más, pero hay gente que no se conforma, hay gente que quiere más del Señor, como la alabanza que cantábamos hace ratito. No me quiero conformar, Señor, quiero enamorarme más de ti, quiero buscarte con más amor, con más pasión, con más entrega todos los días. Me quiero comprometer, quiero venir a los estudios, quiero venir a las reuniones de oración, quiero verdaderamente estudiar tu palabra, quiero perseverar para alcanzar la victoria y no quedarme solamente ahí rezagado. Tal vez, quiero decirte esto, tal vez tú vas a llegar a la meta como llegó el de rojo. Tal vez puedes llegar arrastrándote, pero tal vez puedas llegar como llegó el de blanco, corriendo firme, con fortaleza. Todo depende de tu comunión con el Señor. Porque si eres hijo, vas a llegar a la meta. Vas a llegar unos antes, unos después. Pero aquí dice la palabra: corre para ganar. Corre para obtener todo lo que el Señor tiene para ti en esta vida. No te quedes sin lo que Dios tiene para ti, sin todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. No te conformes. El segundo punto dice: entrena con disciplina. Entrena con disciplina.
Mira, leer la Biblia, orar, buscar a Dios, implica una disciplina, implica un esfuerzo de tu parte, implica tal vez levantarte antes porque tienes que llegar al trabajo, pero implica que tú des ese esfuerzo, implica que tú le des al Señor este primer lugar. Entrena con disciplina. Y el tercer punto dice, corre con un propósito. Corre con un propósito. Muchos caminan todos los días como una rutina. Se levantan, se van a trabajar, se duermen, al otro día se levantan, se van a trabajar, se duermen. Y es una rutina para ellos. Es solamente correr para ganar, correr para tener, correr para pagar, correr para esto, correr para el otro. Pero no corren con un propósito. Nosotros sí podemos correr con un propósito. ¿Quién es nuestro propósito? Cristo. Ser como Cristo. Ser imitadores del Señor. Correr para obtener esa presea, pero con propósito. Si tú y yo tenemos a Cristo, tenemos la victoria. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos verdaderamente ganada la carrera. Mira lo que dice Primera de Juan 5:4. Aquí nos dice quiénes son los que van a vencer. En Primera de Juan 5:4 nos dice quiénes son los que van a vencer. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence? El que cree en Dios. Si tú crees, verdaderamente le das al Señor el lugar que se merece. Si tú crees, tienes la victoria ganada. Vences al mundo. Y de esto se trata esta carrera, que tú y yo estamos todos los días corriendo. Vencer al mundo, vencer la tentación, vencer la idea que nos vende el mundo de que si no tienes no vales, vencer la idea que el mundo todos los días nos está bombardeando con ideas que tú tienes que tener esto, que tú tienes que ser esto, que si tú no eres así físicamente nadie te va a querer. Todo esto, este bombardeo es a lo que nosotros nos estamos enfrentando todos los días. Por eso el Señor nos dice, tú tienes que perseverar y vencer al mundo, pero tú ya has vencido. Tú ya eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú ya tienes la victoria. ¿Qué tienes que hacer? Morir, hacer morir lo terrenal en ti. Hacer morir las cosas de la carne. Hacer morir todo aquello que te jala al mundo. Y tal vez pases por tribulación, tal vez pases por persecución, pero sé fiel porque el Señor te va a dar tu recompensa. Sé fiel porque el Señor está contigo, sé fiel porque el Señor te lo ha dicho. Y el cuarto y último punto que te quiero hablar en esta mañana es: olvida el pasado y prosigue a la meta. Olvida el pasado y prosigue a la meta. ¿Cómo podemos perseverar y tener victoria? Tenemos que correr para ganar. Tenemos que entrenar con disciplina. Tenemos que correr con un propósito. Y también tenemos que olvidar todo lo pasado y proseguir a la meta. Esto es lo que el Señor nos dice. Mira lo que dice Filipenses 3, versículo 13 al 14. Te lo voy a leer. Filipenses 3, versículo 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ya todo lo que se quedó atrás, ya olvídalo. Ya no puedes estar arrastrando ese pasado que solamente se está convirtiendo en rencor, en resentimiento, en falta de perdón, incluso en frustración. Y es que si yo hubiera hecho, es que si yo no hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho las cosas de manera diferente. Sabes que ya las cosas pasadas ya están allá en el pasado. Todas el
Señor las va a hacer nuevas. Pero tú no puedes estar arrastrando todo ese pasado, porque no puedes llegar a la meta así. ¿Sabes lo que hacen todas estas cosas? Te ponen una carga pesada en tu espalda, en tu vida, y estás como si trajeras un costal de cemento, y así imagínate cómo vas a llegar a la meta. Corre 400 metros con un costal en tu espalda de cemento. No vas a llegar ni a los 10 metros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que aligeres la carga. Dice el Señor en Pedro: echa toda tu ansiedad en mí, que yo te voy a hacer descansar. Ya olvídate de ese pasado, ya olvídate de las cosas que te lastimaron, que te atormentaron, de la gente que te lastimó. Perdona, porque si no te va a costar mucho trabajo llegar a la meta. Tienes que olvidar ya esto. Tienes que dejarle las cosas al Señor, seguir adelante, prosigue a la meta. Yo sé que Dios nos está hablando hoy y está mostrándonos qué es lo que Él quiere. Mira, dice el Apocalipsis 2:11, en el versículo que leímos al principio: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Ese original de vencer quiere decir subyugar. Y viene de otro vocablo del griego que dice conquistar. ¿Qué es lo que tenemos que conquistar? Tenemos que conquistar nuestro propio corazón. Tenemos que conquistar todo eso que, como lo vimos, vencer al mundo, morir a la carne y seguir adelante. Para vencer tenemos que morir. Para lograr la meta y alcanzar lo que el Señor tiene para ti, tenemos que morir. Tenemos que morir a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, y dejar que el Señor ponga en mi cabeza sus pensamientos, en mi corazón sus emociones. Que el Señor sea el que me guíe. Ya no estar yo jalando en contra de Dios. Porque va a llegar un momento en que te vas a cansar. Si estás peleando contra Dios, no vas a poder. Tienes que soltar y decirle: Señor, aquí está. Mira, yo anhelo esto en mi corazón. Y lo anhelo realmente. Pero, Señor, anhelo más amarte a ti, seguirte a ti, perseverar y llegar a la meta, que cualquier otra cosa que yo anhele. Te lo entrego, Señor, te lo dejo. Y yo sigo a la meta. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Ese supremo llamamiento es tu bendición. Y no es una bendición futura, es una bendición presente para tu vida. Porque el Señor ya te dio la victoria. Y el Señor quiere que tú seas bendecido. El Señor quiere que todas las bendiciones que están en los lugares celestiales, que ya te dio, se hagan realidad en tu vida. Que verdaderamente las puedes ver, las puedes experimentar con tu familia, las puedes experimentar con tus hijos, las puedes experimentar con el gozo y la paz que solo el Señor te puede dar. El Señor te ama y el Señor tiene planes de bien para ti. El Señor te ama. ¿Crees que el Señor te ama? Y el Señor quiere que tú estés bien. Quiere que seas bendecido. Quiere el Señor que tú cuando te levantes con gozo, no atribulado, no afligido. Vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir tribulación. Sí, el Señor lo dice, porque es parte de nuestro proceso. Pero el Señor dice que Él va a estar contigo en medio de esa tribulación, en medio de esa aflicción. Él va a sanar tu corazón. Él te va a restaurar.
si realmente eres su hijo, vas a llegar. Vas a llegar a la meta. No te vas a quedar. ¿Cómo quieres llegar? ¿Quieres llegar con gozo? Yo veía a la persona que iba corriendo, como lo volteaba a ver y tenía una sonrisa en su cara. Y decía, yo estoy llegando en primer lugar. Me he esforzado, he entrenado, he sido disciplinado y estoy llegando. Estoy obteniendo mi promesa. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu meta hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Para lo que tú anhelas, tienes que entrenar, tienes que ser disciplinado. Si anhelas tener los jóvenes un título, necesitas ser disciplinado, tienes que cumplir con tus clases, tienes que cumplir con tus tareas, tienes que ser responsable. Si anhelas casarte con una persona, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que comprometerte, tienes que buscar la manera de suplir todas sus necesidades. Tienes que ser un varón esforzado y valiente. Y como mujer, ¿qué anhelas? ¿Anhelas ver a tus hijos a los pies de Cristo? Ven tú a los pies de Cristo. Comprométete tú con el Señor. Que realmente el Señor sea lo primero en tu vida. Que tengas una vida de vencedor. Que cuando llegues al final de tus días, la gente pueda decir de ti, él fue un vencedor, ella fue una vencedora. Se enfrentó a muchas cosas, se enfrentó a gigantes, pero luchó y venció. Y es un ejemplo para que los demás lo sigan, para que los demás la sigan. Dios quiere que seamos inspiradores de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Hay jóvenes afuera que están destruyendo sus vidas porque no hay una inspiración, porque no la encuentran. Hay jóvenes que se están suicidando, jóvenes que se están alcoholizando, destruyendo sus vidas porque no encuentran esa inspiración. La encontrarán aquí dentro de la iglesia, la encontrarán en sus casas, con sus padres, encontrarán esa inspiración. Dios hoy nos ha hablado. Yo conozco tu tribulación, tu dolor, tu sufrimiento, pero tú no eres pobre, eres rico. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo, hijo. Porque yo estoy contigo, hija. Y porque vas a salir de cualquier situación más que vencedor, más que vencedora. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros. Porque tu palabra nos inspira a seguir adelante. Porque tu palabra es lo que necesitamos, Señor, para perseverar y alcanzar esa victoria en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llenas de esperanza. Tú llenas nuestras vidas con tu amor. Tú llenas nuestras vidas con tu misericordia, con tu perdón. Señor, ayúdanos a quitar esas cargas pesadas del pasado, ese dolor, ese sufrimiento, ese odio, ese rencor, esa amargura, Señor. Ya no la queremos seguir cargando. Nos hace pesada la carrera. Queremos ser ligeros. Queremos llegar en victoria. Queremos alcanzar la victoria en ti. Sabemos que si somos fieles, tú nos vas a dar la recompensa. Porque tú estás con nosotros. Porque tú nos amas. Porque todos los días, al respirar, al ver la luz del sol de un nuevo día, nos damos cuenta que tu misericordia es nueva cada mañana.
gozo para nuestras vidas. Hay que correr con propósito, hermano. Con propósito, y el propósito de tu vida es Cristo. Es hacer las cosas correctamente delante de Dios. Ese es tu propósito en la vida. Porque si tú haces las cosas correctamente delante de Dios, el Señor te va a dar todas las cosas por añadidura. Hoy decide entregarle tu vida completamente al Señor. Hoy decide no rechazar esa palabra que el Señor te está dando. Decide ser fiel hasta la muerte y el Señor te va a dar tu recompensa. Te damos las gracias, bendito Jesús, en el nombre de Dios.